Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA. Hola, les damos la bienvenida a este encuentro de la estrategia Somos Familia UDA. Esta estrategia es una apuesta por la unión de los integrantes de la Universidad de Antioquia. Aquí hemos creado espacios de encuentro para promover la unidad, la amistad, pero también el ocio y la convivencia familiar, empleando como medio las tecnologías de información y comunicación. ¿Quién les habla? Yo soy Julián Andrés Manumayo, hago parte del equipo de UDI@Educación Virtual. Voy a estar muy atento de esos comentarios, esas emociones que nos puedan presentar en este encuentro el día de hoy. Recuerden que ahí está el chat eh, para que ustedes puedan colocar todo ese tipo de comentarios. Para las personas que nos acompañan por primera vez, les contamos que UDI@ es una unidad adscrita a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia y estaremos realizando estos encuentros los últimos jueves de cada mes a las 5 de la tarde. Están todos totalmente invitados a seguir acompañándonos en esta estrategia de Somos Familia UDA. Nuestro encuentro el día de hoy se titula Vivir tras la muerte de un ser querido. Recordar también algo importante de que cada uno de nuestros encuentros está acompañado por profesionales que de manera voluntaria y desinteresada comparten sus conocimientos con nosotros, facilitando procesos de apropiación social del conocimiento. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del profesor Juan Sebastián Acosta Zapata y yo creo, bueno, sin más preámbulos, profe Sebastián, muchas gracias por acompañarnos y también darle el agradecimiento a la unidad de duelo de la funeraria San Vicente por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Julián. Buenas tardes para todos. A mí me alegra mucho pues estar hoy conversando con ustedes. Yo soy egresado de la Universidad de Antioquia. Entonces, cualquier cosa pues que tenga que ver con la universidad a mí me complace muchísimo. Creo que mientras yo comparta mi pantalla, ustedes no van a ver mi rostro. Trataré de alternar entre una y otra posibilidad para que podamos conversar. Bueno, miren, yo vengo de una institución que se llama Unidad de Duelo. La Unidad de Duelo es una institución que hace más de 20 años atiende a personas en duelo por muerte sin ningún costo. Hacemos parte del programa de responsabilidad social de la funeraria San Vicente. Eso significa que cualquier persona que esté en duelo por muerte o viviendo un proceso que es probable que termine en duelo, es decir, una pérdida de funcionalidad de un miembro de su familia que lo esté conllevando a un cuidado paliativo, una enfermedad crónica que esté con posibilidad de ir a proceso de duelo. Todo eso es bien recibido por nosotros, los acompañamos, los atendemos sin ningún costo. Nuestra ruta de acceso es sencilla. Ustedes básicamente deben ver una conferencia institucional que se dicta todos los sábados a las 10 de la mañana a través de nuestras plataformas en YouTube y en Facebook. También estamos en Instagram y estamos en Spotify. Y tenemos nuestra página web donde mucho de lo que les voy a contar hoy lo van a encontrar. Esta es nuestra página web. En el portal Unidad de Duelo encuentran toda nuestra información, a qué nos dedicamos, qué hacemos, encuentran textos que les pueden ser de utilidad, nuestro perfil en Spotify con los podcasts sobre los temas de duelo y muerte, que creemos pues que a todos les pueden servir muchísimo. Entonces de ahí vengo yo, de esta institución que está pues con las puertas abiertas y que brevemente les presento para que la conozcan antes de escucharme hablar. Pretendemos en esta horita y cuarto máximo, ¿cierto?, conversar a propósito de los procesos de duelo, de lo que tiene que ver con la pérdida. Unidad de Duelo, como les decía, se dedica específicamente al duelo por muerte, con todo un sustento profesional, científico y riguroso, abiertos a toda la comunidad y sin ningún costo.
En unidad de duelo son bienvenidas cualquier tipo de persona, sin importar su ideología política o su creencia religiosa. No tiene que comprarnos nada ni adquirir ningún producto para hacer uso de nuestros servicios, y no ofrecemos consejería de tipo legal y financiero para ninguno de nuestros usuarios. ¿Qué servicios van a encontrar en unidad de duelo? Consulta psicológica individual y familiar, grupos de apoyo, terapias alternas como las terapias ocupacionales, es decir, manualidades, pintura, cineforo, taller literario, yoga, mindfulness, y conferencias a la comunidad como esta que ustedes van a ver hoy conmigo. Estamos ubicados entre la estación Prado y la estación Hospital, en toda la avenida Juan del Corral. ¿Qué queremos hacer hoy entonces? Tengo una intención que espero llevar a cabo, y es que queremos ofrecerles a ustedes, los que nos ven hoy o los que nos van a ver en algún momento a través de este medio, que seguramente va a quedar pues en el perfil de Facebook de la universidad, queremos ofrecerles palabras para nombrar una experiencia muy dolorosa. Miren, no hay momento en que a una persona más le cueste levantarse del lugar donde está, de la cama, de la silla, que cuando tiene que saber que debe vivir sin la presencia de su ser querido. El día después, la mañana después, el minuto siguiente a haberlo dejado en el cementerio, todos estos momentos posteriores son profundamente dolorosos. Nosotros, comunidad de duelo, sabemos que las personas en duelo requieren acompañamiento profesional, si bien algunos con mayor demanda, otros solo una asesoría, otros solo psicoeducación, es decir, que les informemos sobre el proceso de duelo. A todos nos cae bien una mano en medio de un momento como este. Un momento que además tiene la característica pues, de ser difícil de decir, difícil de nombrar, que cuesta muchísimo referir cómo es que se vive, cómo es que se siente. Si a uno le preguntaran la definición de duelo, pues lo que más se le ocurriría es hablar de la primera acepción, y es que el duelo es un proceso de dolor, es decir, una experiencia de dolor asociada a la pérdida de algo, alguien o una condición en la que nos sentíamos cómodos, amados o con bienestar. El duelo es una reacción natural. Es decir, es natural tener una reacción de duelo cuando se pierde a alguien o algo en quien depositábamos afecto, y puede convertirse en una patología, en una enfermedad o en una condición que requiera atención médica y psicológica, dependiendo de ciertos contextos y de la historia personal. El duelo, sin embargo, no es solo ese proceso o ese dolor que se siente mejor, sino también que el duelo es como una invitación a crear una nueva forma de vivir. Es decir, el duelo es a su vez un proceso a través del cual la persona debe ocuparse de algo perdido, que generalmente es un vínculo, para volver a diseñar una forma de vivir. Es decir, ¿qué hago ahora que él o ella no están? ¿Cómo hago para seguir en una vida donde X o Y motivación que construía con el otro ya no me está siendo dada? El duelo nos invita entonces, es una invitación, es un proceso que nos convoca a recrear una forma de existir. ¿Por qué les digo que influye el contexto y la historia personal? Definitivamente influyen, porque miren, no es lo mismo perder hoy, tiempo de coronavirus, aislamiento, escasos rituales funerarios, muertes masivas, dificultades en los hospitales, no puedo hacer visita de mi ser querido, no puedo ir a verlo, no puedo despedirme. No es lo mismo perder en ese contexto que perder, por ejemplo, en una época en la que uno podía despedirse, podía hablar con su ser querido, podía dejar, digamos, algunas cosas cuando menos dialogadas, a hoy que mueres en una circunstancia completamente diferente. Entonces el contexto influye, es decir, lo que está pasando a mi alrededor influye. Pero además influye mi historia personal, la forma en la que yo he entendido el duelo. Si, por ejemplo, para mí la tristeza es vergonzante, o si, por ejemplo, la tristeza para mí es algo que yo debería ocultar, o si la tristeza para mí es algo que no debería manifestarse si no es a través de la ira. La historia personal determina también la forma en que cada uno de nosotros vivirá el duelo. Cómo nos han educado, lo que nos han dicho, qué nos han enseñado, qué no nos han enseñado, lo que nuestra familia sugiere de la experiencia, todo eso influye en el proceso de duelo. Miren, cuando uno empieza a trabajar en esto,
y empieza a relacionarse con personas que han perdido seres queridos, hay una pregunta que aparece en el ambiente. Es una pregunta que suele ser grande, ¿cierto? ¿Qué es lo que le duele a la persona que pierde un ser querido? ¿Qué es lo que duele? ¿Dónde está el dolor? El dolor está en el cuerpo. Es decir, doctor, yo tenía que cargar a mi padre o a mi madre o a mi ser querido de un sitio a otro porque estaba enfermo, entonces me duele mucho mi cuerpo. O el dolor está en la sociedad. Es que yo tengo que seguir viviendo en un mundo donde él o ella no están. Tengo que ir a la misma tienda donde yo con él iba y comprábamos cosas. Tengo que disfrutar el plan que habíamos planeado y construido juntos. Tengo que seguir existiendo a pesar de que él o ella no está. Eso también es lo que duele. Pero también duele la relación consigo mismo. Porque entonces uno dice, bueno, no, es que si yo hubiera hecho, es que si yo hubiera dicho, es que si yo hubiera llamado, entonces hay preguntas que también se hace a uno mismo. Uno se las hace a uno mismo. Por lo tanto, hay conflicto en el mundo físico, es decir, en el cuerpo, hay conflicto en la sociedad, en la relación que construyo con los otros, hay conflicto en la relación conmigo mismo y además hay conflicto en la relación con cualquiera sea la idea que yo tengo de la trascendencia. Dios, el más allá, el cielo, Alá, Buda. En lo que sea que uno crea, uno se conflictúa. ¿Por qué si mi ser querido era bueno, le pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí que cumplía con los preceptos de mi discurso religioso o los códigos morales de mi religiosidad? Entonces, a quien está en duelo, para resumirles la experiencia, le duele todo. Todo. Su cuerpo, su mente, sus pensamientos, su pasado, sus futuros no vividos, lo que tiene que comer, dormir, no dormir, todo es una experiencia que le evoca la ausencia de su ser querido. Y en esa experiencia de profundo dolor, nosotros le decimos a las familias o a las personas, no llore, ¿usted por qué llora tanto? No debería llorar, usted debería estar feliz, o no llore que no lo deja descansar. Miren la dimensión del dolor. Es un dolor total y nosotros interrumpimos la experiencia emocional para decirle al otro que no llore. Todo lo contrario, en el duelo es necesaria la experiencia emocional. Es completamente necesaria. Si bien en nuestra cultura no es usual que se hable muchísimo de la muerte en el mundo occidental, y tampoco vamos a hablar mentiras, en las otras culturas tampoco, ¿cierto? Hay un mito de que hay otras visiones del mundo que han dominado, o que han domado, o que viven la muerte tranquilamente. Ninguna. A todas las culturas las muertes les evoca separación y distanciamiento. Entonces, si bien no nos hablan de la pérdida, nosotros sí estamos perdiendo todo el tiempo. Miren, en este momento ustedes ya han tenido la pérdida del nacimiento, han perdido la comodidad del vientre materno para tener que estar en la vida. Es decir, tener que enfrentar el frío, el hambre, la soledad, después de estar en un vínculo en el que se sentían plenamente cómodos. Además, han tenido que perder sueños. Ustedes han tenido sueños en la vida, deseos en la vida que no se han cumplido. Soñaban ser policías o ser bailarinas, o soñaban tener determinada propiedad y luego cambió. Han renunciado a esos sueños para ganar otros. Han perdido relaciones. Hay parejas a quienes ustedes amaron profundamente, eran especiales para ustedes, eran seres con los que ustedes imaginaron vivir toda su vida y hoy ya no están. Han perdido etapas del desarrollo, dejaron de ser niños para ser adultos. Es decir, nosotros todo el tiempo nos estamos enfrentando a la pérdida. No hay posibilidad de pensar la existencia solo del lado de la vida. También está la muerte del otro lado, hace parte fundamental de nuestra experiencia. Lo que pasa es que el que muere nos evoca o nos revela esa propia posibilidad de morir. Miren, ustedes y yo nos acabamos de conocer, han pasado escasos 12 minutos y es muy probable que algo de ustedes ya me esté definiendo. En esta transmisión, en Zoom, tenemos más o menos 22 personas, en Facebook teníamos 7 hasta la última vez que revisé, es decir, ustedes 29 personas le dan sentido a mi presencia aquí. Si se fueran todos al tiempo, es muy probable que yo no sea más que un tipo que está al frente de un computador transmitiendo una información que nadie va a escuchar y que no tiene sentido. Solo tendría sentido si yo me imagino que alguien más me va a escuchar. Es decir, a los seres humanos nos hace sentido en la vida
Somos lo que somos porque hay una relación con otro que nos posibilita serlo. Ser con el otro, ser es ser con el otro. Es decir, yo necesito al otro para poder ser. Entonces ustedes hoy en este momento le están dando sentido a mi presencia. Y nos acabamos de conocer. Apenas nos conocimos. Y ya nos estamos influyendo. Es decir, no ha pasado nada significativo. No nos hemos visto en persona, no hemos intercambiado dinero, no hemos vivido ninguna experiencia que podríamos considerar altamente significativo y ya nos estamos influyendo. Ya estamos haciendo parte uno del otro. Imagínense esto en 50 años. Imagínense uno viviendo esta relación en 50 años. En 20. Despertarse en las mañanas, mirar al costado y ver a esa persona. No es fácil perder eso. Es decir, lo que se está perdiendo no es simplemente un vínculo. Se está perdiendo una manera de existir. Por eso al que está en duelo le cuesta tanto perder, porque está perdiendo una forma de vivir. Miren, nos acabamos de conocer ustedes y yo, y ya nos estamos influyendo. Multipliquen eso en vínculos en los que la gente lleva mucho tiempo. Entonces esa pérdida, esa reacción, genera en las personas una respuesta completa de todo su ser. Todo nuestro ser reacciona. A ustedes y a mí nos han enseñado una cosa que yo les propongo hoy que revisemos. Nos han enseñado que nos dividimos en dos partes. Por un lado la mente y por el otro lado el cuerpo. Como si esa división fuera real y como si hubieran cosas que pasaran en un lado y no se vivieran en el otro. Y eso no es cierto. Ustedes y yo sabemos que cuando uno se enamora plenamente. Es decir, nadie dice, ¿cómo está de enamorada mi nariz de mi esposa? Ni nadie dice, mi hemisferio izquierdo del cerebro está profundamente enamorado de mi esposo. Uno se enamora todo. La experiencia del amor, todo, todo, todo. Y eso implica que la muerte, Rubén, tienes razón, ya vamos a llegar allá. Y eso implica que la muerte también involucra todo el ser. Todo el ser. Entonces reaccionamos de todas nuestras formas posibles. La primera y más notoria tal vez es el cuerpo. Hay un vacío en el estómago, una opresión en el pecho, opresión en la garganta, nos hacemos hipersensibles al ruido, nuestro cuerpo se prepara como si estuviera sintiéndose amenazado, nos sentimos despersonalizados, es decir, estamos aquí, pero realmente estamos pensando en nuestro ser querido, en sus últimos días, en lo que pasó. Debilidad muscular, sequedad en la boca, todo eso es el cuerpo. Doctor, ¿por qué reacciona el cuerpo? Sebas, ¿por qué no rindo igual? Porque estás en duelo. No rindes igual porque estás en duelo. No rindes igual porque el duelo es como si estuvieras herido. Todo el cuerpo reacciona al duelo como si hubiéramos tenido, como si fuera una gran herida. Y por lo tanto se prepara para eso. Nadie teniendo una gran herida se siente igual de fuerte. Nadie teniendo una gran herida reacciona igual. Entonces eso es lo primero, la reacción fisiológica. El cuerpo reacciona. Pero también hay sentimientos. También hay formas de reaccionar en términos de sentimientos. Y el primero del que me gustaría hablarles es la tristeza. Ustedes dirán, hombre, Sebastián, conectarme un jueves a las 5 de la tarde para que usted me diga que la gente en duelo está triste. Eso es una obviedad. Miren, sí, yo sé que es una obviedad, pero es el sentimiento que más invalidamos. Si hay personas que se atreven a manifestar una profunda tristeza, en la mayoría de espacios de nuestra sociedad, esa tristeza va
va a meter en un problema al interlocutor, a quien le escuche, no va a saber qué hacer. Le van a ofrecer comida, le van a ofrecer dinero, le van a ofrecer comprar algo. Al final le ofrecerán una atención psiquiátrica o cambiarle algo para que se sienta mejor. No sabemos qué hacer con la tristeza. Nos han enseñado que ante la tristeza hay que dar grandes discursos, como en las películas, que alguien dice un gran discurso y la tristeza se acaba. No es así, no es así. La tristeza y la persona en duelo requiere pequeñas acciones, no grandes discursos. Ahorita más adelante veremos cómo se puede acompañar a alguien en duelo, pero es natural, es genuino sentirse triste y no se siente uno triste porque haya sido mal hijo, mal esposo o mal hermano. Se siente triste porque la tristeza viene asociada al proceso de duelo. La aflicción y el duelo van de la mano. Es natural que se sienta rabia, es natural que se sienta rabia. Es decir, la persona en duelo puede sentir rabia. Y enfatizo porque nuestra cultura, la de ustedes y la mía, tiene la creencia de que la persona después de muerta adquiere como un halo de santidad. No hablemos de él, no digamos eso, bendito sea mi Dios, Dios lo tenga en su gloria, está bien. Pero uno lo ama tanto que intenta como conservar de él solo lo positivo y entonces no se enoja, no se enfada, lo convierte en un santo. Y a los santos no se les hace duelo, a los santos se les reza eternamente. Uno se queda tributándoles eternamente el hecho de haber existido. Y con los vivos, con los seres humanos que fallecen, lo que necesitamos es hacer un duelo. Necesitamos con los humanos, necesitamos hacer un duelo. Que ellos, digamos, se instalen en nuestro recuerdo de una forma armoniosa. Armonía no significa que todo esté mal, ni que todo esté bien. Significa que yo, aún comprendiendo las cosas que él o ella no hizo bien, decido seguir amándolo. Y entiendo por qué las hizo. Tal vez las comprendo. Las valido, puede que no, pero comprendo por qué tomó esa decisión en ese momento. Miren, a la persona en duelo se le genera un sentimiento que vale mucho la pena conversar y es la culpa. Es decir, quien está en duelo puede sentir mucha culpa. ¿Por qué puede sentir culpa? Por una idea que tenemos en nuestra sociedad de que nosotros tenemos control de muchas de las cosas que nos pasan. Es decir, si lo hubiera llevado a otro hospital, si lo hubiera llevado a otro sitio, si hubiera llamado a un médico diferente. Hay una idea de control que nos cuesta mucho perder. Claro, como si queremos luz, prendemos la luz fácilmente. Como si queremos enviar un mensaje a China, llega en 2 minutos. Entonces tenemos una idea de que controlamos el mundo que nos rodea y la muerte todavía se mantiene como un hecho que no controlamos. Entonces aparece ahí la culpa. La culpa también aparece en vínculos ambiguos, es decir, yo te amo profundamente, pero al mismo tiempo tenemos altos conflictos, conflictos difíciles que no hemos puesto en la palabra y que no hemos, digamos, aliviado. Aparece el autorreproche, como les decía, la sensación de que si hubiéramos hecho esto o aquello, lo cual es muy peligroso en duelo, ¿cierto? Ese pensamiento contrafáctico, es decir, si yo hubiese hecho, suele ser muy dañino porque realmente lo que hiciste en casi todas las ocasiones es lo que mejor podías hacer en ese momento. Claro, si tú hoy, el que ya sabe el final de lo que pasó, mira al pasado y le pregunta al del pasado, es probable que el del pasado tenga menos información que tú, es decir, tu yo del pasado, a juicio de hoy, es probable que siempre se encuentre culpable, pero hay que ser compasivo con el del pasado. Hay que entender que él no tenía toda la información y evaluar cuáles culpas merecen ya no quedarse como culpa, sino convertirse en responsabilidad, porque definitivamente hay actos en los que uno se equivoca, ¿cierto? Hay actos en los que uno daña, ¿cierto? En los que uno le hace daño al otro y uno tiene que responsabilizarse. ¿Cuál es la diferencia entre la culpa y la responsabilidad? La culpa es un señalamiento hacia el pasado, alguien que se enjuicia a sí mismo y se encuentra culpable. La responsabilidad es un compromiso con el cambio, es un hacerme cargo de mi falta, de lo que me equivoqué y encargarme de transformarlo. Miren, el que está en duelo experimenta ansiedad, ya lo hemos referido ahorita, sobre todo porque el mundo es un mundo nuevo para él, no lo conoce, pero me gustaría mucho hablarles de la soledad. El que está en duelo experimenta soledad y es una soledad particular. Es una soledad que tiene dos sentidos.
dos sentidos. El primero de esos sentidos es que yo estoy solo porque nadie puede vivir conmigo esto que yo estoy viviendo. El segundo de esos sentidos es que a pesar de que hayan 40 personas aquí, yo la que quiero es la presencia del que no está. José Saramago, escritor portugués, solía decir que lo que duele de la muerte es que alguien que estaba ya no está. Esto incluye seres humanos, mascotas. Alguien que estaba ya no está. Y no va a estar nunca más. Por lo menos no de la forma que yo quisiera, de la relación entre los cuerpos. Eso significa que la soledad del que está en duelo es altamente significativa. Es una soledad profunda que le dificulta mucho al otro la existencia. El que está en duelo se siente impotente, le cuesta reconocer el límite porque estamos siendo educados en una época en donde el control del mundo digamos que es una ilusión que se nos alimenta. El que está en duelo es probable que experimente anhelo, buscar en el celular si ya me escribió, si ya me contestó, si voy a llamarlo y me contesta, es decir, si va a volver a la hora que usualmente venía, o ojalá esto sea un sueño, yo me despierte y no pase más, sea mentira, todo eso es el anhelo. Al anhelo hay que renunciar, con lo difícil que eso es, yo lo sé, pero el fallecido evidentemente no va a regresar, por lo menos no de la forma esperada. Y hay que renunciar a ese anhelo. El anhelo debe ser una de las primeras cosas que en duelo uno empiece a pensar y a comprender para poder perder ese anhelo. Solo perdiendo ese anhelo se va a dar la construcción del recuerdo. Y ahorita pues consolidaremos esa idea un poco. Quien está en duelo también puede sentir alivio. Y menciono esto brevemente porque hay que validarlo. Es decir, quien está en duelo puede decir, siquiera se murió. Yo prefiero que se muera, que siga en esa condición. Eso es natural, es válido. A mí puede no gustarme o puede gustarme, pero una persona en duelo puede llegar a decir eso. También pueden decir lo contrario. No, Sebastián, pues ¿cómo? Yo lo cuido en la condición que esté. Es que para eso estoy yo. Yo lo cuido como sea. Como esté, yo lo cuido. Eso es otra posibilidad. Pero en cualquier caso, no nos sirve ningún criterio moral. En duelo nada está bien o está mal. Esos criterios morales no nos son útiles en duelo. Nos sirve pensar, esto me funciona, esto me es útil, esto me sirve. Doctor, Sebastián, es que yo puedo dejar las cenizas en la casa. ¿Para qué te sirve dejarlas en la casa? Doctor, yo podría ir al cementerio solo 2 veces al mes. ¿Cuál sería la utilidad para ti de ir 2 veces al mes? La reflexión entonces no debería ser moral, sino que debería ser una reflexión más personal sobre aquello que yo estoy atravesando en determinado momento. Quien está en duelo tiene pensamientos muy específicos, generalmente pensamientos de incredulidad, esto no es cierto, esto no es verdad, no pudo pasar, porque apenas se está adaptando a una realidad desconocida. Es probable que quien esté en duelo esté confundido, las tareas del día a día le cuesten un tiempo más, lo que tenía como sentido de vida ahora varíe, no sepa qué desea hacer o cómo desea hacerlo, porque recuerden que nos construimos con el otro, entonces al perder el otro, pues una parte nuestra también se va con él, entonces es normal que esté confundido. Y aquí viene un asunto pues que me gusta hablarles con claridad y aclarar que yo les puedo hablar exclusivamente desde la visión de la psicología. Es decir, yo no tengo una visión religiosa desde la cual hablarles porque mi posición pues es completamente profesional y desde ahí puedo hablarles. En duelo yo puedo tener experiencias de alucinación. Es decir, yo puedo escuchar, incluso ver, oler cosas que me refieran a mi ser querido. Miren, uno los extraña tanto, es tal la necesidad de su presencia para continuar viviendo, que nuestro organismo está en capacidad de proveernos estímulos que nos hagan sentir cercanos a ellos. Está perfectamente en capacidad. Entonces me enloquecí. No, no te enloqueciste, estás en duelo. 50, 30, 40 años preparando la cena juntos. Y mientras preparaban la cena, o 10 años, o 5 años, conversaban sobre el trabajo, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo me fue con esto o con aquello. Es decir, todas las cosas que pasan en el día. Y de un día para otro, ya no lo tienes más o no la tienes más para hablar con él o con ella. Es muy difícil que esa rutina se cambie. Es probable que esa persona durante un tiempo, cada vez que cocine, hable solito. No se enloqueció, simplemente se está adaptándose a un mundo sin el ser querido. Hay unas cosas a las que deberíamos estar atentos en los procesos de duelo, como unos signos que podrían considerarse signos de alarma o signos a atender. Cuando, por ejemplo, estamos teniendo dificultades con el sueño, dificultades me refiero a exceso o falta, o dificultades con la alimentación. Igualmente, estoy comiendo mucho o suspendí la ingesta de alimentos.
Los extremos son indicaciones clínicas, es decir, la ausencia o falta de determinado comportamiento o práctica que se considere necesaria para la vida. En duelo, cuando se va a extremos, tal vez requiero atención psicológica o atención profesional. Es normal que en duelo estemos distraídos, no es fácil mantener la concentración en los procesos de duelo, es natural que estemos distraídos, que nos cueste estar conectados, que estemos, digamos, necesitando varias veces que nos repitan una historia. Es normal que en duelo queramos tener pocos contactos sociales, pero ir al extremo, es decir, no volver a tener contacto social es peligroso. Se requiere del apoyo mutuo, de la catarsis, de hablar con el otro, de contarle mi experiencia, de decirle cómo me estoy sintiendo, de recibir su apoyo. Hombre, que a mí no me gustan los psicólogos, yo prefiero ir donde el pastor, bien pueda. Yo prefiero ir donde el sacerdote, como usted prefiera. Yo prefiero hablar con mi vecina, está bien. Desde que no sea un proceso patológico, sino un duelo sano, busque el apoyo mutuo donde a usted considere que mejor lo sentirá. Pero si ya sentimos que hay una falla que requiera atención más específica, pues busquemos atención profesional. Es natural soñar con el fallecido, es completamente natural. ¿Qué significan los sueños? Lo que usted quiera significar. No es un asunto de un tercero que le pueda descifrar a usted un sueño, ni es un asunto como un diccionario, que dientes significan plata o que uñas significan que le vas a ganar la lotería. No, no hay unos símbolos específicos porque eso es imposible, sino que cada uno de nosotros puede interpretar su contenido onírico, sus sueños, a medida que vaya descubriendo su propia historia y le dará un sentido a ese sueño que tiene. Hay que tener atención o prestar atención con las personas que se oponen radicalmente a recordar al ser querido. No me la vuelvan a mencionar, no me digan nada, no me la mencionen, no me hablen, escóndanme todo. Es probable que ahí se esté instaurando una suerte de negación, una dificultad de la persona para aceptar la realidad de la pérdida. Como les decía, es natural hablar o intentar hablar con el fallecido cuando uno sabe pues que no es que sea una conversación, sino que es más una expresión pues de la ausencia o del anhelo. El manejo de los objetos es un asunto pues en el que a mí me gusta detenerme un poco porque vean, imagínense ustedes con una gran herida, imagínense ustedes con una herida muy grande. Si ustedes tienen una herida muy grande, ustedes no van a vender una casa en ese momento, ¿cierto? Usted va a estar concentrado más bien en curar su herida. Si usted tiene una herida muy grande, es probable que usted pierda el juicio para hacer un negocio, ¿cierto? Si usted tiene una herida muy grande, la mesita con la que se aporrió le parece horrible hoy, pero cuando la herida se recupere, la mesita ya va a ser muy linda. Les pongo un ejemplo. Un anillo se le quita a la abuelita porque la abuela muere. El anillo le recuerda a una de sus hijas que su mamá está muerta y entonces lo desechan. No vale mucho en el mercado, es un anillo sencillo, en términos económicos no se perdió mucho, pero es un abuelo que estuvo en es un anillo que estuvo en 2 o 3 generaciones. Hoy que se murió mi mamá, hoy que se murió mi abuela, ese anillo es horrible, porque me evoca que perdí a alguien a quien amaba profundamente. Pero en 3 meses, 6 meses que mi angustia disminuya, ese anillo es mi conexión con las mujeres de mi familia y esa pérdida ya será invaluable. Por eso sugerimos un manejo de los objetos responsable, tranquilo, sosegado, mientras el proceso de duelo avanza. Mientras el proceso de duelo avanza. Miren, ¿qué elementos influyen en un proceso de duelo? Es decir, Sebastián, ya lo hemos definido, sabemos cómo reacciona cada parte de nuestro ser, y entonces uno cómo hace para enfrentar esto, qué influye en un proceso de duelo. Influyen muchas cosas. Lo primero es tener o no tener una red de apoyo. Quien tiene una red de apoyo, con quien hablar de su dolor, en quien poner su malestar, suele tener un mejor pronóstico. Quien evalúa cómo ha vivido sus duelos en el pasado, es decir, quien piensa, bueno, cuando yo he estado triste, suelo hacer esto, esto y esto, y en mi familia me enseñaron esto, es decir, los aprendizajes. Quien evalúa eso y se distingue de esas prácticas en caso de que le sean nocivas, tiene un mejor pronóstico en los procesos de duelo. Es decir, suele irle mejor en los procesos de duelo. Tiene una mejor respuesta. Miren, ustedes creen que no, porque uno no se percata de eso. Uno no se da cuenta de eso.
pero aprendemos muchísimo más por lo que observamos que hace el otro que por lo que el otro nos dice que hagamos. Entonces, a muchos hombres se nos ha enseñado que no deberíamos estar tristes, que estar triste es una emoción femenina, ¿cierto? Lo cual no es cierto, pues. Y nos han sustituido la tristeza por la ira. Y entonces los hombres en duelo nos enojamos, nos ponemos muy bravos y estamos profundamente tristes. Y a las mujeres se les ha inhibido, por ejemplo, el carácter. Y entonces en duelo nos volvemos sumisas, permitimos que se tomen decisiones sin nuestro consentimiento. Hay que estar atento a las formas que hemos aprendido. En mi familia, cada vez que perdían a un ser querido, entonces se emborrachaban o consumían licor o consumían una sustancia, entonces yo voy a replicar esa práctica. Tendré que distinguirme. Si ya sé que eso no es funcional, que no me va a servir, pues lo primero que debería hacer es revisar qué me han enseñado para poder distinguirme de esa forma. No hay dos duelos iguales. Mismo hijo, mismos hijos del mismo papá, y cada uno te cuenta la historia de un papá diferente. El mayor te dice, mi papá era una fiera, mi papá era bravísimo, me hacía levantar a coger leña, me regañaba, me exigía cosas. Y la menor va a decir, mi papá era un amor, me llevaba al pueblo, me compraba detallitos, me llevaba muñecas, nunca me puso a cortar leña, y es el mismo papá. Uno lo quiere más, el otro lo quiere menos, no lo quiere diferente. Los vínculos son diferentes, constituyen vínculos diferentes, construyen vínculos diferentes, y cada uno de esos vínculos tendrá una forma en particular. Por lo tanto, cada uno perderá de una forma en particular. La personalidad de la persona que está en duelo, es decir, si yo me permito recibir apoyo, si yo me permito expresar las emociones, si yo me permito hablar de mis sentimientos y mis pérdidas, es probable que tenga un mejor pronóstico que en caso de que no lo haga. Muchísimo más fácil podré pedir ayuda, por ejemplo, en caso de necesitarla. Las circunstancias de la muerte determinan notablemente la experiencia de pérdida. No es lo mismo perder a un ser querido por una enfermedad larga en la que yo pude despedirme, visitarlo en el hospital, decirle cuánto lo amaba, hablarle de mi dolor. Ya le voy a dar la voz a quien tiene una pregunta. A una muerte, por ejemplo, inesperada como un homicidio. No es lo mismo una muerte natural a una muerte provocada. No es lo mismo una muerte provocada por tercero a una muerte provocada por sí mismo, es decir, un suicidio. Cada circunstancia de la muerte tiene particularidades. Algunas provocan más ira, otras provocan más nostalgia, otras provocan una sensación profunda de injusticia. Es decir, cada uno de nosotros vive experiencias singulares de acuerdo a nuestra personalidad, nuestra educación, si contamos o no con apoyo y de acuerdo a la forma en que nuestro ser querido murió. Creo que tengo una pregunta por aquí en el ambiente. Marisol, ¿cómo hacer con una persona que se niega a hablar de una herida y sabes que sufre? ¿Qué se puede hacer? A mí me gusta mucho, Marisol, esa pregunta que haces, porque nos permite darnos cuenta de otro límite, de otro gran límite. El límite es que no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. El duelo es una experiencia individual, que se hace en colectivo, pero que es individual. Es decir, no podemos elaborar el duelo por nadie. No podemos elaborar el duelo por nadie. Generalmente con estas personas solemos recomendar ponerle a su alcance material que les sirva. Mira, yo sé que estás sufriendo, sé que estás en duelo, creo que esto te puede servir, creo que esto te puede ser útil, creo que esto, si en algún momento lo necesitas, allá te pueden atender, te pueden ayudar. Eso suele funcionar, eso funciona con ese tipo de personas, porque la expresión emocional requiere que el otro lo haga, ¿cierto? Que el otro tenga la disposición y no siempre la tiene de forma inmediata, ¿cierto? Las formas de acompañar al otro, ahorita las vamos a conversar un poquito, pero no son siempre permitirle que llore a mi lado. A veces es acompañarlo, a veces es acompañarlo a mercar, acompañarlo a pagar los servicios, sabiendo que yo sabía que iba con él o con ella, llamar a preguntarle si se quiere tomar un café, que yo sé que él le gusta el café y solía tomárselo con él o con ella. Es decir, ese acompañamiento indirecto
también las personas lo valoran muchísimo, lo valoran mucho. ¿Cuánto dura un proceso de duelo? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo dura un proceso de duelo? ¿Debería terminar pronto? ¿Deberían ser 6 meses? ¿Deberían ser 2 meses? ¿Cuánto dura un proceso de duelo? Miren, la estadística sugiere que entre 1 año y 2 años el proceso de duelo debería haber avanzado lo suficiente. Eso es lo que dice la estadística. Pero realmente hay que revisar el caso a caso. Hay que revisar el caso a caso. ¿Qué significa el caso a caso? Que el tiempo que opera en el duelo no es el tiempo cronológico. Los griegos tenían otro tiempo, otra definición de tiempo, otra noción de tiempo, que es el tiempo del caos, el tiempo cairológico. Y ese tiempo no se mide en el reloj, ese tiempo se mide por las cosas que nosotros hacemos para que determinadas cosas pasen. Es decir, la disposición que yo pongo, el esfuerzo para que algo ocurra. El proceso de duelo, entonces, no es un proceso que ocurra solito por sí mismo, sino que requiere de nosotros un compromiso y por lo tanto no hay fases, no hay momentos, no hay etapas, sino que hay tareas. Tareas que tenemos que hacer para que ese proceso llegue a su fin. La primera de esas tareas, aceptar la realidad de la pérdida. Es decir, no solo racionalmente, sino completamente aceptar que nuestro ser querido no va a regresar. Después de eso, trabajar las emociones que eso genere. Y no estoy hablando de emociones de valía negativa, de positiva, que son fáciles de trabajar, la alegría, no, sino las emociones difíciles, las de valía negativa, la tristeza, la rabia, el desamparo, hablar de esas emociones y permitirme responsabilizarme. Finalmente, aprender a vivir sin mi ser querido, que eso tiene un sentido práctico, es decir, cómo me organizo en la vida económica, sexual, en la vida social sin él o sin ella, y además un sentido profundo. ¿Cuál va a ser el sentido de mi existencia ahora que él o ella no está? ¿A dónde irá mi vida? Y finalmente, reubicar emocionalmente al fallecido. Es decir, renunciar al anhelo para construir un recuerdo. Ya no va a regresar, ya no lo vas a esperar, sino que ya vas a construir un recuerdo en tu interior. Vamos cerrando, pero antes de cerrar me gustaría pues hacer algunas precisiones sobre poblaciones de las que no se habla mucho. La primera de estas poblaciones son las personas con discapacidad cognitiva, las personas, los adultos mayores o los niños. Sí sufren por la pérdida, sí sufren, solo que lo hacen a su manera. Es poco probable que el niño te diga, estoy profundamente adolorido porque se ha muerto mi padre. Es mucho más probable que el niño lo que haga sea tener un comportamiento errático, mejorar drásticamente en el colegio o tener pérdida significativa del rendimiento escolar, pero de alguna forma lo manifestará. El abuelito y la abuelita sí sufren por la pérdida, a su manera la viven, pero sí. Y la persona con discapacidad cognitiva o con alguna afectación cognitiva también. Tercero, necesitan ser incluidos en los rituales funerarios y en las prácticas. No lleve al niño por allá que ese frío le hace daño. No se ha comprobado que los muertos den un frío en especial que dé daño. Lo que sí se ha comprobado es que cuando nos privamos del ritual funerario, es decir, cuando no tenemos la posibilidad de ritualizar, de despedirnos, de recibir el apoyo, de construir un recuerdo en compañía de la gente que nos quiere, sí puede haber afectación. ¿Cómo llevar un niño a un proceso funerario? Primero, le explicas qué es la muerte, ahorita hablaremos un poquito de eso. Segundo, lo preparas para lo que se puede encontrar y le preguntas si quiere ir. Si después de prepararlo y decirle es probable que pase esto otro, que la tía haga esto, que el tío haga esto, y el niño decide ir, le permites que asista al ritual funerario. Sebastián, pero es que entonces tendré que decirle la verdad. Tendré que decirle que cuando alguien se muere su cuerpo ya no funciona, que la muerte es inevitable, que la muerte es universal, que la muerte es permanente. Sí, tendrás que decirle eso. Y decírselo tal vez varias veces, no una ni dos, sino varias veces, hasta que el niño logre consolidar un concepto de muerte. Bueno, yo le explico eso, Sebastián, pero además le tengo que decir qué pasó, qué le pasó al ser querido. Sí, le tienes que decir qué pasó al ser querido. Le tienes que decir. Tienes que decirle una verdad progresiva
Es decir, una verdad que él vaya tolerando de a poco, no tienes que darle todos los detalles de manera inmediata, y tienes que decirle una verdad tolerable, una verdad que él pueda tolerar, que él comprenda, que él entienda qué significa, que él pueda comprender, que él pueda saber lo que eso significa para el ser querido a medida que vaya teniendo capacidad de contarse esa historia a sí mismo. Sebastián, y ahora que ya sabemos cómo funciona el duelo y que ya sabemos lo que causa y que sabemos que no se determina por el tiempo que ocurra y que sabemos que yo puedo llorar, que yo puedo expresar mis emociones y que yo debo hacer el duelo por mí, aunque lo haga en compañía de otros, ¿qué estrategias puedo usar? ¿Cómo puedo usar algunas estrategias? Hay algunas preguntas que yo espero contestar en un momento al final. Por ejemplo, la de espectador anónimo la vamos a contestar en este momento. Ahorita hablaremos un poquito de la de Juliet y la de Dora. También hablaremos un poquito de esa en un segundito. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Qué hago cuando alguien está en duelo o cuando yo estoy en duelo? Me permito la proximidad, es decir, me permito la cercanía de la gente que me quiere, no me aíslo, porque aislarme va a dificultar mi proceso. Me permito la presencia de la gente que me quiere, que esté cerca y que pueda llegar a mí. ¿De todo el mundo, Sebastián? No, de quien tú sepas que no te va a dañar y te cuida. Me enfrento a mis culpas para convertirlas en responsabilidades, me hago cargo de lo que me corresponda y limpio mi lente para entender qué cosas definitivamente no me corresponden. Participo en los rituales funerarios. La gente dice, no, es que eso es para tomar tinto, eso es para hablar de uno. No, eso es para constatar la realidad de la pérdida, para expresar las emociones y para construir un recuerdo. Digo la verdad y me digo la verdad. Me permito elaborar un duelo en lo genuino, así eso implique deconstruir o revisar el recuerdo que voy a construir de mi ser querido. Intento mantener rutinas, sobre todo de alimentación, sueño y medicación, y estoy atento a mis cambios para hacerlos conscientes y percatarme de lo que debo cambiar o de lo que debería cambiar. Vamos a intentar contestar algunas de las preguntas. Empecemos entonces por Juliet. Juliet nos dice, buenas tardes, yo personalmente nunca he experimentado la muerte de un ser querido, pero pensar en ese duelo me causa mucho miedo. ¿Será que hay algo que uno pueda hacer para estar preparado cuando le toque afrontar ese momento? Juliet, lo mejor que puedes hacer es aprender que aquí y ahora tienes a tu ser querido vivo. Disfrútalo, acércate, tramita lo que haya que tramitar, si hay preguntas, si hay rabias, si hay cosas difíciles, ponlas en la palabra. Aquí y ahora está vivo. En ese momento vendrá dolor y será inevitable, pero será un dolor más, digamos, procesable o que se pueda llevar más en proceso si no hay cosas pendientes, si no hay tareas pendientes. Hombre, Seba, ¿siempre quedan cosas pendientes? Sí, pero mientras menos dejemos, mejor. Permítete aquí y ahora disfrutarlo. Hay una caricatura con la que yo suelo ejemplificar esto, un meme que sale por ahí. No, no es un meme, es una caricatura. Algún día nos vamos a morir, dice uno de los personajes. Y el otro le contesta, sí, pero estamos vivos. En no. En este momento estamos vivos. Disfruta eso, que esa es tal vez la mejor recomendación que puedo hacer. Bueno, vamos a darle que ya te contesté y sigamos con espectador anónimo. ¿Cómo sobrellevar un duelo si no tienes con quién expresar tus emociones? Buscar ayuda, espectador anónimo. Los números de unidad de duelo están en nuestra página web, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Nos puedes buscar, nos llamas, nos dices, yo ya vi la conferencia con Sebastián, quiero pedir cita y ahí vamos a estar, ahí va a estar un profesional para acompañarte a expresar tu dolor. También tenemos grupos de apoyo, por lo tanto, si no te interesa la psicoterapia individual, si no quisieras ir a un profesional, con mucho gusto también, ahí estaremos atentos a acompañarte. Luisa, de la misma forma que te hablé ahorita, al niño se le dice una verdad tolerable y progresiva. No tienes que decirle que la persona cogió un lazo e hizo esto y esto, pero sí puedes decirle, tal persona se sentía muy mal, estaba muy enfermo y un día decidió ya no estar más con nosotros. Eso le permitirá al niño conocer dos cosas, que no va a regresar y que la decisión fue propia. Cuando sea adolescente, tenga 15, 16 años, es muy probable que el término suicidio ya le sea familiar y puedas hablar de él, con él del suicidio, de la enfermedad mental, de la tristeza. No les decimos la verdad, les decimos mentiras, les decimos verdades progresivas y tolerables.
Espero haber contestado tu pregunta, Luisa, y si no, como te digo, ahí hay información en nuestras redes sociales, tenemos Facebook Live cada mes y en nuestro canal de YouTube y en Spotify hay una conferencia incluso sobre suicidio que si quisieras verla, tal vez te ayude. Y de Duelo en los niños, también está en nuestro canal de YouTube. Hace 3 semanas falleció mi padre y desde entonces mi hijo de 8 años se angustia mucho a la hora de dormir, a tal punto que llora desesperadamente, indicando que no quiere morir. Si es normal, Dora, completamente normal. Tu hijo está descubriendo la finitud, descubriendo la muerte. Eso asusta muchísimo. Te sugiero 2 cosas. 1, llevarlo a nuestro grupo de apoyo, sábados 10 de la mañana en unidad de duelo. Ahí se va a encontrar con más niños y ellos mismos le van a explicar: yo perdí a mi abuela, yo perdí a mi tío, y le van a explicar cómo se siente. Eso le normalizará la experiencia. O pedir apoyo individual para él en unidad de duelo. Yo te sugiero que intentes primero con el grupo. Suele funcionar bien el grupo con los niños, porque a través de lo lúdico eso les funciona muy bien. Espero haber contestado tu pregunta, Dora. James Hannes dice que solicitó acompañamiento, que no ha tenido cita, que sí puede tener asesoría con nosotros, aunque los servicios no hubieran sido con ustedes. Definitivamente, Janes. No importa que no hayan sido los servicios con nosotros. Escríbenos a nuestro WhatsApp, búscanos en nuestra página web, nos escribes, dices que ya viste la conferencia, que la viste conmigo, y nosotros te agendamos cita con un profesional. En este momento tenemos incluso atención virtual, si en caso de que lo requieras. Me puedes enviar el número de WhatsApp, búscalo en nuestra página web. Digita en Google unidad de duelo y te va a salir nuestra página y puedes encontrar toda nuestra información. Si hacemos todo esto que yo les he compartido hoy, es decir, si hacemos esto, sí vas a ser capaz, Janes, busca ayuda y verás que sí. Si hacemos todo esto que nosotros estamos conversando hoy, si esto lo llevamos a cabo, habrá un momento en que ya no requeriremos más revisar el celular a ver si nos escribió, ya no requeriremos más llamarlo en voz alta, ya no lo extrañaremos profundamente todas las noches, porque habremos renunciado a ese anhelo que es tan difícil y habremos construido un recuerdo en nuestro interior de nuestro ser querido. Cada paso que demos estará acompañado por su memoria, cada decisión. Y ahí, en ese nuevo lugar donde el recuerdo lo ha instalado, ahí será eterno, ahí sí no muere nunca, ahí estará para siempre con nosotros. Yo les agradezco mucho la atención que me han prestado hoy. No sé si haya alguna otra pregunta y quieren que yo la conteste antes de cerrar, pero hasta aquí llega pues mi presentación. Les agradezco muchísimo su disposición y estoy atento a si hay alguna otra pregunta que no haya contestado durante la charla. Claro que sí, profe. No, muchas gracias por esos conocimientos. Yo creo que aprendimos mucho y de esa forma también, si una persona está pasando por el duelo, yo creo que es muy importante estar en esos espacios y acompañar a esas personas y tener una muy buena relación o tener ese acercamiento con otras personas. Esa conversación yo creo que puede ayudar mucho a resolver estos problemas de duelo. Y antes por allí creo que nos hablaba Yanes, ¿cierto? Giraldo. Yanes, también desde de Bienestar de la Universidad de Antioquia. Puedes buscar también en la página de la Universidad de Antioquia Bienestar UDA y también te pueden ayudar en si te estás pasando por algún tema de duelo, también para que lo tengas en cuenta. Y también aceptar como la invitación que hace el profesor para que te puedas comunicar con ellos. Entonces, también hacerles saber que hay cantidades de medios para que ustedes puedan expresar esos sentimientos, ¿cierto? Y de todo lo que el profesor hoy nos ha enseñado. Entonces, no sé si hay más preguntas por allí. Yo creo que al final se nos activaron muchas preguntas y yo sé que también pueden quedar también muchas porque hay veces el tema puede ser un poco complejo hablarlo cuando es, pues no sé, desde mi perspectiva, cuando hay mucha gente, ¿cierto? Entonces, si ustedes necesitan algo muy personal, pues yo creo que Sebastián también nos ha dado ese paso para hacerlo. Y les dejé ahí la página de Unidad de Duelo donde encuentran nuestros datos. También estamos en Instagram y ahí hay mucha información que les puede servir y además está nuestro contacto en caso de que nos requieran. Claro que sí, no, profe, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación, por compartir esos conocimientos en este grandioso espacio con las familias de la Universidad de Antioquia y también pues a la funeraria del San Vicente
por aceptar entonces esta invitación y por darnos la posibilidad de poder conocerlo a usted. Entonces, no, también muchas gracias a todas estas diversas familias y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles que pueden ver esta grabación en nuestro Facebook y @educación virtual, y además invitarlos a los próximos encuentros donde también trataremos nuevamente el tema del duelo para que estén muy conectados con nosotros. Entonces están totalmente invitados y entonces que tengan una bonita noche. Hasta luego. Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA.